clases generalmente se quedan en plataforma, ahí mismo en Teams. Ahí en Teams, eh, ahí mismo podemos observar en el enlace de cada clase en cuestión, el video de las clases que estamos dando en Teams, para que si alguno puede o quiere remontarse en alguna ocasión a algún punto que no le haya quedado claro o que se le haya pasado, pues ahí las tenemos. Entonces, a partir de este momento, empezamos a grabar esta clase del día de hoy y continuamos con lo que estamos platicando. Les decía, bueno, el punto de los mecanismos alternativos para resolver conflictos, hablábamos de eso ya quedó claro. Hablábamos del el punto 2, establecer el principio de oportunidad del Ministerio Público, esos criterios de oportunidad tan interesantes dentro del nuevo sistema, que pues, vaya que están dando noticia, vaya que están dando polémica, esos principios de oportunidad. Punto número 3, solicitar ante el juez el ejercicio de la acción penal sin la intervención del Ministerio Público. Les hablaba de la acción penal privada, en donde, si no mal recuerdan, existen algunos casos en los cuales el mismo abogado de la víctima puede llevar a cabo el ejercicio de la acción penal sin necesidad de acudir al Ministerio Público, porque recuerda que el MP es el encargado de la persecución e investigación del delito y solicitar precisamente audiencia inicial para judicializar el caso. Pero habrá excepciones para que el mismo abogado de la víctima pueda ejercer la acción penal privada en los casos menores que mencionábamos en la clase anterior. Esto es una cosa muy novedosa en el sistema también, en el nuevo. Implementar juicios orales y públicos, ya hablábamos de eso y de algunas excepciones. La suspensión del proceso bajo una condición, que es la suspensión condicional del proceso. Hablábamos de eso también. Y hablábamos del procedimiento abreviado, que es es una forma de determinación anticipada que nos permite realmente al MP darle la facultad para que pueda llevar a cabo una negociación que para muchos es muy polémica y que se puede prestar a la puerta de la corrupción, al momento de que el MP puede negociar bueno, tanto en el criterio de oportunidad, en la cuestión colaborativa, como en la cuestión del procedimiento abreviado, cuando negocia con el abogado defensor y con el mismo imputado una reducción de la pena a cambio de que renuncie al juicio oral y se declare culpable. Entonces ya veremos esos puntos interesantes, porque ahorita nada más estamos tocando lo que es la introducción del sistema para comprenderlo, de las importancias que tienen puntos relevantes, ¿no? Y de ahí nos habíamos quedado pendiente en el tema, en el punto 7, perdón, que nos habla de la ampliación de los derechos a la víctima o ofendido. Ya lo comenté yo ahorita en lo que respecta al artículo 20 constitucional, que los derechos de la víctima y del ofendido los podemos encontrar en el 20 constitucional, y que esto nos va a permitir observar que realmente sí se elevó una buena cantidad de derechos, tanto uno para otro. Es bueno eso, porque realmente la víctima muchas veces no se le reparaba integralmente el daño, que reparar integralmente es algo importante, no nada más lo económico. Y también el ofendido, bueno, hablando del imputado, perdón, la víctima ofendido, y también sobre el imputado, que también adquiere derechos, bastantes, porque siempre había sido violentado. Históricamente se fabricaban en el anterior sistema, y yo creo que también en lo que llevamos de este nuevo todavía, porque vamos obviamente avanzando poco a poco. Tampoco es un secreto
la cuestión de que en México el sistema de justicia tradicional fabricaba culpables, ¿no? Eso es la práctica tan corrupta de los funcionarios, que históricamente tampoco es un secreto que se dedicaban en muchas ocasiones a sembrar evidencias a chivos expiatorios o a inocentes, ¿no? Para evitar todo eso, también se elevan muchos puntos de derechos al imputado por todas esas malas prácticas, ¿verdad? Porque mucha gente dice, oye, pero ¿por qué le dan tantos derechos al imputado? No, pero es que si supieran la cantidad de violaciones a derechos humanos que han existido históricamente contra personas que son inocentes y les achacaron un crimen, creo que es muy bueno también que el imputado tenga sus derechos, tenga su abogado de oficio, que obviamente se le brinde asistencia también jurídica como tal en todos los aspectos, pero también que tenga garantizadas sus audiencias públicas orales, que tenga garantizada también apegadas a derecho con inmediación de acuerdo a todos los principios que ahorita comentaba Linda, ¿verdad? Entonces, también el imputado tiene bastante relevancia. Bueno, ese es un punto importante, el 7. El 8, proteger con mayor eficacia los derechos humanos de los inculpados. Ojo, el punto que te estaba diciendo ahorita, ¿no? Que me adelanté. El 8 te habla de de proteger esos derechos humanos de los inculpados. ¿Sí le dieron lectura a se los había dejado como opcional? No sé si quién leyó o quién no, más bien, sí, quién tuvo la oportunidad de darle una lectura a estos puntos que estamos mencionando del 6 en adelante. ¿Alguien tuvo la oportunidad de leerlo? Nadie. Bueno, ahí vamos entonces. Seguimos entonces con la explicación. ¿Se va comprendiendo lo que vamos platicando, jóvenes? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, cualquier duda Sí, cualquier duda que tengan sobre la marcha que vamos platicando me pueden ir diciendo para aterrizarlo, pero hasta ahorita creo que vamos bien y se va comprendiendo. Perfecto. Punto número 8, la protección de derechos humanos de los inculpados por las razones que ya comenté. Punto número 9, aplicar o explicar públicamente las sentencias. ¿Qué querrá decir esto? ¿Alguien me puede ayudar? ¿Qué será eso de explicar públicamente las sentencias? ¿Qué se imaginan? Yo, licenciado, Adelante, te escucho. con riesgo de equivocarme, podría aplicar que sea darle a entender en qué va a consistir su sentencia y todo su proceso al implicado de la manera que lo entienda, porque no todos conocen de términos jurídicos y muchas veces los implicados son personas que no tienen la mínima conciencia para entender qué es un arresto domiciliario, qué es a lo mejor un procedimiento abreviado, y se les explique a conciencia de la manera que ellos entiendan. Es correcto, muy bien, Natanael Navarro. Efectivamente, el punto, esto para que quede claro, efectivamente, tal como nos dice nuestro compañero, hoy en día con la reforma los jueces tienen la obligación de explicar públicamente las sentencias de manera clara, de manera comprensible, porque obviamente hay público, hay medios de comunicación tal vez, está el imputado, está la víctima. Entonces, el juzgador debe de explicar, bueno, siempre por eso cada uno de estos puntos va acompañado de las imágenes, ¿verdad? Que son muy elocuentes, a considerar. Por lo tanto, así es, el juzgador está obligado, hablando en este caso tanto del juez de control, cuando llega a una resolución, o el juez de juicio o tribunal de enjuiciamiento cuando emite una sentencia, estamos hablando
de que están obligados a explicar de manera lo más comprensible que se pueda, obviamente porque muchos, los juzgadores, abogados, a lo mejor todos los operadores del sistema, como son los jueces, los ministerios públicos, los abogados, tanto de la víctima como del imputado, pues conocen a lo mejor del tecnicismo, pero la gente no. O sea, la gente, si le hablas de aspectos de sobreseimiento, de criterio de oportunidad, de procedimiento abreviado, de vincular a proceso, de imputación, de control de detención, de etapa intermedia, de ofrecimiento y admisión de pruebas, de interrogatorios y contrainterrogatorios, de medidas cautelares, todo lo habido y por haber, pues se van a quedar el público, pues, ¿y eso qué es, no? Entonces, obviamente tampoco se va a poner a darles una clase públicamente, pero sí explicar lo más que se pueda, sin caer obviamente en lo ordinario, la sentencia, para que le quede claro, sobre todo a los interesados, tanto a la víctima como al imputado, la resolución o la sentencia a la cual se haya llegado. Punto número 10. Otro caso importante es fortalecer la investigación del delito a cargo de la policía bajo la conducción jurídica del MP, que ahorita lo comentaba yo en la introducción de acuerdo a los principios y a los artículos reformados que nos mencionaban sus compañeras en cuestión, tanto Fátima como Linda, que nos brindaron el apoyo de explicarnos puntos de la reforma y puntos de los principios, y que yo complementé ahorita diciendo que recae en la trilogía de investigación la persecución e investigación de el delito, que en este caso es el MP el que coordina y se auxilia de los policías y se auxilia de los peritos como tal. ¿En qué artículo, jóvenes, les decía yo que está contemplado esa situación? Creo que el 19. O no me acuerdo, profe. Dice nuestra compañera que el 19, ¿alguien tiene otro? ¿O es el 19? ¿Qué dicen ustedes? ¿No era el 21, profe? Sí, es el 21. El 21 constitucional es el que te habla precisamente de estas cuestiones de fortalecer la investigación del delito, que va a estar a cargo de las policías, pero siempre bajo la conducción del MP, ¿verdad? El MP tenía un poder enorme en el sistema inquisitivo mixto, pero ahora no es que se le haya reducido, ¿verdad? Porque también tiene otras cuestiones ahí de poder, como la facultad del procedimiento abreviado y de los criterios de oportunidad. Pero sin embargo, sí, por otro lado, se le ha quitado algún poder enorme que tenía a considerarse en el sistema inquisitivo, porque era una figura de poder y de fe pública el ministerio público, válgame la redundancia, pero conforme pasó el tiempo llegó a ser, obviamente, y hasta la fecha, pues una figura eh, sinónimo de corrupción y de impunidad. Hablar de un ministerio público, pues sí, nos venía a la mente alguien, una figura corrupta. Entonces, se tocaron muchos puntos para que los ministerios públicos también, junto con los demás operadores, pues fueran honestos y leales con el sistema. Obviamente, todavía falta mucho y, y existe todavía mucha corrupción al respecto, pero pues ahí vamos avanzando poco a poco, ¿no? El punto número 10, entonces, lo tenemos contemplado efectivamente, como decíamos, en el 21. El punto 11 te habla de la restricción de la prisión preventiva. Pregunta, para que quede claro, ¿no? ¿Qué diferencia podemos encontrar entre prisión preventiva y, y sentenciado? Que durante la prisión preventiva todavía está
el proceso para dictar si es culpable o no. ¿Y el sentenciado? Ya se le, ¿cómo se le llama? Ya se le determinó como quien realizó el delito, como que es el verdadero actor. Ya tiene una Es sentencia. correcto, es correcto, es correcto. Así me gusta mucho que participen para que se vaya haciendo dinámica la clase. Muy bien. Efectivamente, prisión preventiva es cuando una persona realmente, todavía no sabemos a ciencia cierta si es culpable o inocente, pero hay bastantes indicios, bastantes datos de prueba de que lo cometió, pero como no podemos llevar a cabo a ciertas personas su juicio o su procedimiento, su proceso penal en libertad, porque existe el riesgo de que se extraigan de la justicia, se vayan, para que se entienda, se den a la fuga, pues entonces la figura de la prisión preventiva siempre ha existido. Ahora se ha reformado también en estos puntos Liz, yo a tengo una considerar, duda. a considerar del sistema. Sí, adelante, la escucho. Mi duda es que si la prisión preventiva, o sea, más bien, no se aplica siempre, ¿verdad? O sea, son como en casos excepcionales la cuestión de la prisión preventiva. Es correcto, Sabrina. No se aplican todos los casos y más ahora que se reformó, ya se tocaron esos puntos porque se abusaba de la prisión preventiva en el anterior sistema y a todo mundo, hasta por delitos menores, se les aplicaba prisión preventiva. Ahora ya no tenemos prisión preventiva en todos los casos. Tenemos medidas cautelares que nos habla el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales son cerca de 13, 14 medidas cautelares, y la máxima medida cautelar es la prisión preventiva en casos de delincuencia organizada, secuestro y delitos graves como violación y homicidios. Esos son los únicos delitos que bueno, últimamente también se reformó y se amplió algunos puntos en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, hace un año, poquito antes de la pandemia. La reforma que venía decía que solamente esos que estoy comentando, pero antes de la pandemia se incrementó la figura de la prisión preventiva también a lo que es el huachicoleo, a los delitos electorales, y otras cuestiones ahí a considerar. ¿Perdón? También se amplió hacia el contrabando y las facturas apócrifas. Sí, se tocaron varios puntos para preventiva. Entonces, otra vez podemos hablar de que ya existen varios delitos en los cuales sí podemos aplicar prisión preventiva, que existe la prisión preventiva oficiosa y existe la prisión preventiva necesaria, que ahorita vamos a eso, ¿no? Pero en ese punto existen 14 medidas cautelares, donde 13, 14, una más, una menos, en la cual la máxima es prisión preventiva en caso de que sean delitos contemplados de los cuales estamos aquí mencionando, pero habrá otras medidas cautelares que no necesariamente pueda ser una prisión Tengo preventiva. Sí, dígame. Quería saber cuánto tiempo puede durar una medida cautelar. Es variable, pero la ley es muy clara. Por ejemplo, en el caso de una prisión preventiva, no puede exceder, a ver, si se está viendo mi pantalla por ahí, se me trabó. ¿Sí se ve bien? No debe de exceder a 2 años, profe. Sí, así es. Yo sí La vi prisión muy preventiva bien, está tengo que- contemplada únicamente para 2 años, y después de 2 años, si no se le emite una sentencia, en este caso, pues tiene que dejársele en libertad inmediata. Pero las medidas cautelares, de acuerdo a tu pregunta, Sabrina, pues son variables, porque es de acuerdo a lo que dure todo lo que vaya a durar el proceso, ¿no? Puede ser una medida cautelar
de meses, puede ser una medida cautelar de semanas, es de acuerdo precisamente a cómo vaya dándose el proceso, porque inclusive también los abogados pueden impugnar implementar recursos para impugnar ciertas medidas cautelares. Entonces, en lo que respecta más bien a la prisión preventiva, efectivamente es máximo 2 años, y de ahí, si no se emite un fallo, una condena, una sentencia, pues automáticamente debe de quedar en libertad porque ya estaríamos violentando sus derechos humanos. Esto a razón de que existen personas que están todavía en prisión preventiva sin sentencia y tienen más de 10 años. ¿Puedes creerlo? Ahí tenemos varios casos, ¿no? Israel Vallarta, la pareja de la francesa Florence Cassés, que tiene ya cerca de 14, 15 años y todavía no se le emite una sentencia, todavía no se sabe si es culpable o inocente y ahí sigue. Y así hay muchas personas, muchos imputados, muchas personas que están en prisión preventiva, las cuales todavía no se emite una sentencia porque vienen con el sistema anterior. Entonces se han estado amparando ahora con todo esto para poder que se les aplique ya el nuevo sistema. Pero siempre eso ha sido un problema, un caos, eso de la prisión preventiva en el anterior. Y ahora, para evitar esas cuestiones, la ley nos dice, efectivamente, como nos dice nuestro compañero, que solamente el término máximo para prisión preventiva es de 2 años, no hay más. De ahí, si no se le emite una Profe. sentencia, sale en libertad. Adelante, Hilary. Pero que no, eso no importa, se tiene que juzgar al actual sistema, ¿no? O sea, no pueden estar tanto tiempo porque si ya está el nuevo sistema, no, pues tiene que ser juzgado a lo que le convenga al imputado, ¿no? Desgraciadamente no es así. Todos los que fueron juzgados con el sistema anterior se sigue aplicando la ley anterior y todos los que entraron ya a participar o más bien a cometer hechos delictivos en el nuevo sistema, se les juzga ya con el nuevo sistema. Es decir, ya del 2016, obviamente entró en pautas, ¿no? Del 2008 al 2016 no entró de sopetón, entró por varios estados, pero desgraciadamente, qué bueno que fuera así, la verdad, pues todos estamos de acuerdo contigo, Hilary, porque es una forma lógica de razonarlo, pero desgraciadamente no es así. Todos los que cometieron delitos antes de la reforma, del 2008 hacia atrás, siguen aplicándoseles el mismo sistema. Es por ello que no han podido salir muchas personas, entre ellos la persona que les comento, que es Israel Vallarta, que ya lleva desde el 2006 con prisión preventiva y ha sido objeto de violaciones de derechos humanos como no tienen ni idea. Entonces, pues no, realmente no es así. Todos los que cometieron delito del 2008 para acá, ya se les empezó a juzgar con el nuevo. Los que cometieron del 2008 hacia atrás siguen todavía carpetas, o más bien bajo carpetas de investigación o averiguaciones previas anteriores y con los mismos principios anteriores, desgraciadamente. Obviamente, pues está trabajando sobre ello para poder aplicarles beneficios. ¿Sí me explico, Hilary? Sí, profe. Bien, entonces, efectivamente, la prisión preventiva ya nada más es para 2 años en el nuevo sistema, pero las medidas cautelares que nos mencionaba Sabrina son variables de acuerdo al proceso, o sea, no son, no hay un estándar, vaya, puede ser de semanas, puede ser de meses. ¿Qué medida cautelar, aparte de la prisión preventiva, conoces? Sería una pregunta que hago yo así abierta. La orden de restricción, profe. La orden de restricción, efectivamente. ¿Qué Dar más? pensión alimenticia. ¿Perdón? Dar pensión alimenticia. Como pensión alimenticia, no. Esa no es una medida cautelar. Eso ya sería alguna cuestión ahí que se le vaya a implementar a una persona como una medida de suspensión condicionada. Pero la medida cautelar, ojo, una medida cautelar es la que
nos va a permitir que el sujeto no se nos vaya y mantenerlo en el proceso. La máxima es la prisión preventiva, con delitos así como los que comentábamos. Pero ¿qué otras cuestiones de delitos menores podemos aplicar medidas cautelares? Ya una restricción, Sin embargo, medidas de acercamiento. El arraigo, profe. ¿Cuál, perdón? El arraigo en casos extraordinarios, que ahorita vamos a llegar a ese punto. ¿El qué, perdón? Profe, ¿no sería, por ejemplo, la inmovilización de cuentas bancarias? Sí, la inmovilización de cuentas bancarias, el brazalete electrónico, porque existe la figura del brazalete electrónico, ¿puedes creerlo? ¿Sí lo habían escuchado o no? Se pone en el tobillo. Brazalete electrónico es que al detenido o al procesado le ponen un brazalete, pero va a seguir libre. Pero nada más lo van a estar monitoreando. Entonces, es una de las novedades, el brazalete electrónico, la Disculpe, profe, restricción. ¿Perdón? ya yo hablo. ¿La embargación de bienes también sería una medida cautelar? Sí, sí, en algunos casos también se les aplica lo que es la congelación de cuentas y de bienes, más bien de cuentas bancarias, restricción de cuentas bancarias en algunos casos precisamente, pago de multas, pago de lo que llamamos la fianza en el sistema anterior, para que pague cierta cantidad para que pueda seguir en libertad mientras se lleva a cabo su proceso, puede ser también otra medida cautelar. ¿Qué otra, Linda, me decías? Profe, también es, por ejemplo, también cuando van a firmar cada 15 días o cada semana, ¿no? Es otra medida cautelar, el que vaya a firmar cada 15 días mientras sigue su proceso. Entonces tenemos varias, ya vamos a llegar a Y esos puntos también más la orden de adelante. restricción sería una ¿La medida qué, cautelar. la La qué, orden perdón, de, Sabrina? Se cortó tu la audio. orden de restricción. No sé si ya me escucha, Yolick. Ahí ya te escucho. A ver, otra vez. Que si la orden de restricción también es una medida cautelar. Sí, sí, se implementa como medida cautelar la restricción de no acercamiento a la víctima, porque el juez de control le dice al imputado que va a seguir su proceso en libertad, pero le van a fijar el no acercamiento a las personas que son las víctimas o involucradas en el delito para que no tenga problema con ello, ¿no? Entonces sí, la orden de restricción es otra medida cautelar. Hay medidas cautelares, como estaban ustedes observando, mínimas, medianonas y la máxima, que es la prisión preventiva, y yo creo que de ahí le seguirían las congelaciones de cuentas y los brazaletes electrónicos. Pero eso es importantísimo conocerlas. Mande. También estaba viendo que no, o sea, que se llama como la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o de acercarse a ciertos lugares, que es como la orden de restricción hacia las personas, pero de Sí, lugares, ¿no? también, así es. Inclusive también se les ha fijado medidas cautelares como el retirarlo del trabajo hasta que no se emita la aclaración y la sentencia correspondiente en el juicio. Nosotros llevamos hace poco un juicio bueno, fue antes de la pandemia, no hace poco, el juicio de un profesor de primaria que hacía supuestos tocamientos a niñas. Entonces, toda esta cuestión eh, eh, derivaba de que unos pedían la cuestión de la prisión preventiva y la defensa pedía lo que era nada más la restricción de acercamiento, pero que llevara su juicio en libertad. A final de cuentas, el juez de control le implementó la restricción y la separación momentánea de las labores, por obvias razones de que para evitar precisamente esas cuestiones de problemas, el profesor no iba a ir a la escuela a laborar mientras no se emitiera un fallo correspondiente. Es unas medidas cautelares. No le aplicaron la prisión preventiva, le aplicaron la restricción y la separación momentánea de labores, que también puede ser una medida cautelar. ¿Me explico? Sí, profe. Entonces,
Entonces, hay varias, las medidas cautelares, ya estaremos hablando de eso. Se crea la figura de un juez de control. Esa figura del juez de control, ojo con esto, tenemos en este sistema acusatorio adversarial 3 tipos de jueces. El juez de control, el juez o tribunal de enjuiciamiento y el juez de ejecución penal. Son esos 3 jueces, vételos grabando o anótalos por ahí. Juez de control, tribunal de enjuiciamiento o juez de juicio, y el tercero, que es el juez de ejecución de sentencias o de ejecución penal. Cada uno de ellos tiene su importancia dentro del sistema, porque en el anterior, un juez era el que veía todo de principio a fin en el proceso. Y en la cuestión penitenciaria, pues se quedaba en el ámbito administrativo. Pero ahora ya no es así. Ahora existe la figura del juez de control, que como lo dice su nombre, es el que controla las garantías individuales y que se respeten los derechos humanos del detenido y que controla prácticamente la cuestión del procedimiento en sus primeras 2 etapas. Porque tenemos 3 etapas en el juicio, 3 etapas en el proceso. ¿Cuáles son esas 3 etapas? ¿Quién sabe? La etapa de investigación, la etapa intermedia y la etapa de juicio. Es correcto. Y que esa es nuestra materia prima válgame la redundancia, de esta clase, de esta materia, es esas 3 etapas. Las 3 etapas del proceso penal son investigación, intermedia o también conocida como de preparación a juicio, y la de juicio. Esas son nuestras 3 etapas, jóvenes. Y que cada una de ellas tiene una importancia, la cual iremos desmenuzando, iremos aterrizándola, para que cuando termines esta materia, pues comprendas bien en qué consiste cada una de las etapas. Es como si fuera una receta, ¿no? Así lo vemos nosotros en términos a veces coloquiales. Es como si estuviéramos aprendiendo una muy, muy importante receta de cocina, pero tenemos que conocer ingredientes, conocer cuál es el proceso para llegar precisamente a consumar el platillo, ¿no? Que es consumar el juicio. Es lo mismo. Válgame la analogía, ¿no? Pero esas 3 etapas son las que engloban el proceso penal, y que el juez de control solamente conoce las 2 primeras, o sea, investigación e intermedia. El juez de juicio o tribunal de enjuiciamiento, porque a veces pueden ser 3, conoce la tercera etapa, que es ya la del desahogo del juicio como tal, etapa de juicio. Pero existe una tercera figura, que es el juez de ejecución, que es el que se encarga del sistema penitenciario, de que se cumplan las sentencias precisamente y que se respeten los derechos humanos de los sentenciados y de los que están bajo prisión preventiva. Ahí tenemos esa figura del juez de ejecución penal, que también es todo un tema para hablar, ¿no? Que ya es una vez que terminó el proceso, hablando de sentencias, pues ya tiene que, cualquier situación que suceda, torturas, golpes, corrupción, que quieran tramitar alguna salida anticipada, una salida condicionada, la reinserción social misma de los sentenciados y de los que están en prisión, pues ¿en quién va a caer o recaer? En la figura del tercer juez, que es el de ejecución penal, ¿no? A nosotros, como estudiantes de esta materia, pues realmente los que nos van a ocupar son los primeros 2 jueces, los de control y los
del Tribunal de Enjuiciamiento, porque esos son los que abarcan etapa de investigación, etapa intermedia y etapa de juicio. Continuamos. Eso es la figura del juez de control. Ante él se van a ventilar la primera y la segunda etapa. Asimismo, pues es el que en la audiencia inicial, si el detenido está bajo carpeta de investigación porque lo agarraron en flagrancia o por caso urgente, es el que va a velar porque se hubiesen respetado los derechos humanos de esta persona. Porque este sistema, jóvenes, es garantista. Este sistema ya es garantista. ¿Qué quiere decir que es garantista? Pues que está supuestamente apegado a derechos humanos, ¿no? Con todo y que hay todavía bastante cuestión de corrupción y de violaciones, sí, pero la ley realmente pues es importante conocerla para poderla aplicar, aunque en la práctica muchas veces, no sé si de los policías que siguen cometiendo detenciones arbitrarias, golpes sin necesidad, que los llevan a pasear 6, 7, 8, 9, 10 horas, que los ministerios públicos siembran pruebas, se exceden de las 48, etcétera, ¿no? Es decir, todo esto es importante conocerlo porque al momento de que vayamos estudiando las etapas de la investigación paso a paso, pues vamos a poder comprender si ya o ya sea que esto de la acusación, pues el saber presentando, ¿no? En este caso ya sea la víctima o ya sea el imputado. El control es súper esencial en estas dos primeras etapas. Impulsar la creación de jueces de ejecución de sentencias, que es el tercero, que realmente ya es también una cuestión muy importante dentro del ámbito penitenciario. El ámbito penitenciario lo encontramos en el artículo 18 constitucional, que es el que te habla del juez de ejecución, te habla de la reinserción social, te habla de nuevos programas más enfocados a reinsertar socialmente los que están compurgando pena privativa o de sentencia. Pues, ¿qué podemos hacer con ellos? ¿Dejarlos a su suerte? No, se tiene que trabajar según la ley de ejecución penal, porque es la ley de ejecución penal. Nosotros aquí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y cuando hablamos del sistema penitenciario, nos basamos en el penal, que es ahí donde se engloba todo el sistema penitenciario con sus nuevas modalidades y las responsabilidades que tiene el juez de ejecución y los abogados presentados a sentenciados. Obviamente también todo lo que es el aparato de la administración de los centros. Entonces ahí tenemos una ley para que la puedan ir descargando, la ley Nacional de Ejecución Penal, que tal vez podamos tocar algunos puntos más adelante o la puedan utilizar en algunas otras materias que hablen a profundidad del sistema penitenciario. Entonces es la Ley Nacional de Ejecución Penal. ¿Se va comprendiendo lo que vamos platicando y comentando, jóvenes? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. El punto 14 de este ir viendo cuando vamos en las etapas. 14. Supuestamente fortalece las herramientas legales para luchar contra la delincuencia
organizada. Tampoco es un secreto que la delincuencia organizada rebasó a las autoridades. Encontramos el crimen organizado en los municipios, en los estados, en la federación, servidores públicos involucrados en crimen organizado, servidores públicos de alto nivel involucrados con cárteles del narcotráfico, como es el pueblo, todo el caso Lozoya, todo el caso Rosario Robles, todo el caso de los gobernadores purgando Jarte, ahora que ya van a extraditar a César Duarte, que vi la mañana, que ya se llevó a cabo la audiencia de extradición de Estados Unidos para México de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua. Es decir, tenemos casos muy, muy interesantes de crimen organizado, delincuencia organizada de cuello blanco. Aquí, como en México, no hay dos. Esa es la realidad, ¿no? Y para muestra, hace algunos, ¿qué serán? Ni 2 meses, pues vimos el lamentable acontecimiento del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, ¿no? Que, pues obviamente es lamentable lo que le ocurrió, es lamentable, porque yo tuve la oportunidad de conocerlo y de compartir en 3, 4 ocasiones algunas palabras ahí en algunas charlas, pero sin que lo hubiésemos considerado así grandes amigos, pero lo conocía. Y sí, pues obviamente fue lamentable este acontecimiento, pero pues desgraciadamente, pues cuando el río suena es porque agua lleva. Entonces es lamentable lo que ocurre en México, jóvenes. Y pues para eso pues, estamos en formas supuestamente para cambiar la realidad trágica del país, pero vamos a ver cómo se avanza. Seguimos. Entonces, el 14, fortalecer el combate a la delincuencia. 15, establecer medidas especiales para que los sentenciados por delincuencia organizada cumplan su condena. Medidas especiales para que los sentenciados por delincuencia organizada cumplan su condena. Es decir, se tiene que crear todo un aparato en el sistema penitenciario, hablando de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que te comenté. También, como no podemos hablar de separar el sistema acusatorio adversarial o el procedimiento penal, no lo podemos separar del sistema penitenciario porque van de la mano. A pesar de que aquí nos enfoquemos en esta materia en el sistema procesal penal, pues obviamente tiene mucho que ver el penitenciario, porque es a final de cuentas por lo cual se lleva a cabo el proceso para una sentencia. Entonces, sucedía mucho que estaban los de delincuencia organizada, pues revueltos con los de la criminalidad común. Si se revuelve como es tradicional, o como es tradición siempre, a los delincuentes de alto nivel con los de mediano y con los de baja peligrosidad, o con la gran cantidad de personas que son primodelincuentes o hasta inocentes, pues ¿cuál es el resultado, jóvenes? Una escuela del crimen. Que se pelea más. La escuela del caos. crimen, la catedral, como le llaman ahí, ¿verdad? Las personas entran inocentes, pero y ya bien adiestraditos para servir a el crimen organizado. Ese era un problema muy, muy de los tantos que tiene el sistema penitenciario. Por lo tanto, se tocó ese punto para poder hacer estrategias, como dice este punto 15, crear estrategias para separar a los de delincuencia organizada del resto de la población, implementar medidas de protección, de seguridad, de vigilancia más específicas y de más control de
dentro del sistema penitenciario precisamente con esta finalidad de evitar lo que siempre ha sucedido, ¿no? Es el punto 15. El punto 16, que ya lo tocamos, la cuestión del arraigo. El arraigo, bueno, más bien no lo hemos tocado ahorita, más bien comentamos la prisión preventiva. Delimitar los alcances del arraigo. El arraigo era una práctica muy común por cualquier delito en el sistema anterior. Y como se abusaba del arraigo, el arraigo, para que lo entiendas, para aquellos que no lo entienden o que apenas lo están escuchando, es cuando una persona las llevan a una casa de seguridad, la retienen, la detienen, pero como todavía no se tienen pruebas, no lo podemos llevar a un juicio o presentarlo ante el juez de control para que nos lo vincule a proceso. Entonces, lo que se hacía en el anterior sistema es, en todo lo tradicional, llevarlos a casas de seguridad mientras se investigaba y se abusaba de ello, ¿no? Porque pasaban meses, 2, 3, 4, 6 meses en arraigo. O sea, una violación a derechos humanos alarmante que existía. Profe, Ahora, eso cambió. Sí, te escucho. ¿no es por ejemplo lo que hicieron con los Sí, padres y las dígame. sirvientas del caso Paulet? Sí, sí, efectivamente. Eso hicieron con esas personas del caso Paulet y eso han hecho con una gran cantidad de cientos y miles de personas en México antes de la reforma y todavía ahorita con la reforma pues sigue existiendo el arraigo, pero se moderó. O sea, esa es la palabra, ¿eh? Se moderó un poco el arraigo porque como dice este artículo, este punto 16, en el mismo artículo 16 constitucional te habla de algo solamente va a ser por delincuencia organizada y que no va a exceder de 40 días. ¿Sí está mi pulsor? Aquí estoy señalando con el pulsor precisamente donde nos dice que solamente 40 días es lo máximo que puede durar una persona arraigada por los delitos de delincuencia organizada, que es la única cuestión por la cual pueden llevarse a cabo un arraigo y que no debe exceder de 40. No pudiste, Ministerio Público, recabar los suficientes datos de prueba para llevarlo ante el juez de control, pues entonces lo tienes que dejar en libertad, pero nos dice algo muy importante, se puede prolongar otros 40 días más, es decir, 80, en casos extraordinarios, ¿no? Que lo pida y lo solicite el Ministerio Público y que lo justifique ante el juez de control para que pueda darse la prórroga de los 40 días más. Obviamente nosotros tenemos aquí el recurso del amparo, si es que somos el abogado del arraigado, pues eso es una violación, tendríamos que presentar un amparo. ¿Qué tipo de amparo se imaginan, directo o indirecto? Contra el arraigo. Directo. ¿Mande? Un amparo indirecto, un amparo directo. No, indirecto. Sería indirecto. Obviamente, pues todavía no ven clases de amparo, pero quise dárselas así nada más para al aire a ver si latinaban. Pero es un indirecto por la razón de que el amparo indirecto procede con comisiones dentro o fuera del proceso. Y el amparo directo siempre va a proceder con sentencias definitivas. No es ni un laudo laboral y tampoco fue una resolución que puso fin a juicio. Entonces no entra. Y
Profe, se le está cortando. Ahí, ¿ya me escuchan bien, jóvenes? Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe, ya. Sí, profe. Está como que fallando a veces solito pero sí se alcanzó a escuchar lo que comenté ahorita al final sobre el arraigo, en la cuestión de que eh, prácticamente tendríamos el amparo indirecto para, si somos los abogados del mismo arraigado, poderlo implementar. Ya esos puntos, pues a lo mejor pudiéramos. Ok, continuamos. Fortalecer el sistema de seguridad pública. ¿Qué quiere decir esto? El punto 18 de fortalecer el sistema nacional de seguridad pública. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien que me pueda ilustrar y apoyar con ese punto? Profe, creo que se pasó el punto número 17, ¿no? Sí, profe, seguí el 17. Ah, sí. Entonces me emocioné, ¿verdad? Porque como estaba aquí y me puse aquí, pensé que yo lo había dicho, perdón. Aplicar los bienes de la delincuencia organizada a favor del Estado. Lo que hablábamos ahorita de la extinción de dominio, ¿en qué artículo viene la extinción de dominio según lo que ahorita estábamos platicando de la Constitución? A ver si pusieron atención. Extinción de dominio, artículo constitucional, ¿dónde está contemplado? Lo dije ahorita cuando inició la clase. 22. El 22 constitucional te habla de la extinción de dominio. Aplicar los bienes de la delincuencia organizada a favor del Estado, es decir, todos aquellos bienes que se les recuperen, se les quiten, para que se entienda, se les confisquen a los miembros de la delincuencia organizada y a los de la delincuencia de cuello blanco político, cuentas bancarias, casas, terrenos, vehículos, todo lo habido y por haber, lo autoriza el 22 constitucional. Profe, incluso se hizo una ley, ¿no? Que es la acción precisamente de bienes. ¿Perdón? Que se hizo una ley, ¿no? De la extinción de dominio. A ver, no sé quién por ahí su audio. Ahorita voy a ver quién es. Alejandro, Que tiene tienes su micro. el micrófono prendido. Se me quedó prendido, perdón. Tienen música, están ahí haciendo fiesta, bien a gusto, etcétera, ¿no? Entonces ahí les encargo nada más con eso para que no se interfiera con la explicación. Sí hay una ley, de confiscación de bienes, precisamente, que aunque sea muy criticado el gobierno actual y en muchas cosas es criticable, en otras cosas, pues también siendo objetivos. Y aquí no somos partidarios de ningún partido ni de ningún político, más bien somos como que críticos y analistas en ese aspecto, pero tanto le damos al PAN, le damos al PRI, le damos a Morena en cuestión de la crítica, ¿no? Pero dentro de lo criticable del gobierno actual, ha hecho bastantes cuestiones como la confiscación de bienes. Ahora, también creó el fondo precisamente
supuestamente de recuperar al pueblo lo robado, así se llama tal cual, el fondo de regresarle al pueblo lo robado, así se llama el fondo, creado por el gobierno actual federal de Andrés Manuel López, y todos estos bienes van a ese fondo, van a casas, carros, cuentas, y que supuestamente destinado a lo que es el bien público, ¿no? O sea, sería cuestión de que se profundizara en eso para ver qué se estaría realizando. Supuestamente sí se está implementando, ¿no? Pero efectivamente sí existe la ley. 18. Fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que pues viene realmente a complementar el combate a la delincuencia, combate al narcotráfico, fortalecer la seguridad pública municipal a través del 115 municipal que también se reformó, el implementar lo que es el artículo 21 de manera correcta para que se persiga y se investigue los delitos, el capacitar a los policías, capacitar a los jueces, capacitar a los ministerios públicos para que realicen funciones adecuadas y no estén haciendo actos de corrupción, etcétera, ¿no? Es decir, se creó la Guardia Nacional, etcétera, ¿no? Es decir, supuestamente se están creando estrategias de fortalecimiento en seguridad pública nacional. Eso lo contempla también el 21 constitucional en cuestión. Fortalecer la prevención del delito, también viene más del 21 constitucional, capacitando, como te comentamos, y previniendo y haciendo estrategias de capacitación, adiestramiento de las fuerzas municipales, estatales y federales, hablando de los policías, que son los encargados precisamente de la prevención, en este caso del delito, ¿no? Que se tienen que implementar, como decíamos, estrategias para ello. También lo contempla el 21 constitucional. Y por último, de lo que es esta cuestión del ABC, nos dice que se deben de revisar que toda pena sea proporcional a la conducta que sanciona y a los bienes afectados. Revisar que las penas sean adecuadas, que no sean desproporcionadas, que no sean corruptas, que no sean realmente fuera del lugar, como ocurría, que había delitos menores que les daban bastantes años y pues eso pues es una violación precisamente. Se deben de proporcionar las penas de acuerdo al delito. Entonces, obviamente, cuando sucede esto, también nos tendríamos que ir al amparo. Si una pena, una sentencia es arbitraria o no está pegada a la legalidad, de acuerdo a lo que te dije ahorita, ¿qué amparo tendríamos que presentar? ¿Qué tipo? Amparo indirecto. ¿Por qué? No, no es indirecto, es directo. Licenciado, Sí, dígame. Directo porque se están violando los derechos humanos. ¿O no porque sé, yo hubo una profe? Porque ya es una contra sentencia. sentencia, exacto. Porque es una sentencia, efectivamente. El amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen fin a juicio. Solamente esos 3 puntitos son los cuales procede el amparo directo. El amparo indirecto procede contra actos u omisiones de una autoridad de cualquier nivel, dentro o fuera del procedimiento, del proceso, perdón. Entonces, si aquí yo te comenté que si una pena, una sentencia fue muy elevada, fuera de lugar, muy desproporcionada, entonces tendríamos que, primero que nada, irnos al recurso de apelación. Esto es esencial, ¿no? Contra esa sentencia. Si en la apelación el Tribunal de Casación o Tribunal Unitario también la valida, tendríamos que irnos al amparo por precisamente que se trata efectivamente, jóvenes. Entonces, sirve que con la misma
explicación nos da lugar a ir tocando puntos esenciales, ¿no? Los amparos. Jóvenes, y terminamos la explicación de los 20 puntitos. Ahora sí, sobre esto, no sé si tengan alguna pregunta, alguna reflexión, alguna inquietud que se les haya quedado ahorita y que la estén guardando para poderla comentar al final de lo que les haya quedado un poquito de duda. Adelante, los escucho. Profe, por ejemplo, cuando dijo que los que cometieron delitos antes del 2008 no se les aplica la retroactividad de la ley. Desgraciadamente, en esta cuestión no se aplicó la retroactividad, es decir, no se aplicó, porque así se quedó plasmado y estipulado desde la misma reforma que he enfocado de que de la reforma hacia atrás, el sistema inquisitivo mixto, y de la reforma hacia adelante, pues se aplicaba el acusatorio adversarial, que es como se le llama al sistema, al nuevo. O sea, la diferencia entre el inquisitivo mixto y el acusatorio adversarial abismal. Pero desgraciadamente no se quedó pactada ni plasmada en la Constitución, a pesar de que lo dice un artículo de la Constitución, es lo que decimos de las incongruencias a veces de las leyes, ¿no? Por un lado te dice de la retroactibilidad si hay beneficio, que por ahí muchas personas se han estado amparando por el efecto retroactivo precisamente que ustedes comentan. Pero pues para ello hay que ampararse y creo hasta donde yo tengo conocimiento, a muchas personas sí les ha resultado el amparo para que les apliquen el nuevo. Si tiene beneficios, obviamente pues hay que ampararse porque así lo dice el artículo de la retroactibilidad. Pero como quedó pactado desde la misma reforma de que eran las excepciones, el nuevo sistema, pues entonces es una de casos de polémica, porque así como habrá jueces que te pudieran darte el amparo para que se aplique el beneficio, habrá otros que no. Son muy relativas las sentencias en amparo, sobre todo, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dicen ustedes, ¿no? La retroactibilidad, pero desgraciadamente tenemos un montón de casos que no se les ha aplicado. Digo, no sé si ustedes conozcan a Israel Vallarta o lo han escuchado hablar del caso de Florence Cassés. Sí. Y es, Profe, de hecho, como lo y es el claro detuvieron, ejemplo. Se vio. Fue televisada la detención y todo, o sea, y hay tanta incongruencia que Florence Cassés salió después de 6 años, en el 2011, salió por un amparo por las violaciones, no tanto que efecto activo, que también el caso de Israel Vallarta debe de ser igual, porque pues él también, sus mismas violaciones, porque fue el mismo caso, y sin embargo él sigue detenido, más bien sigue bajo prisión preventiva, peor, o sea, ni siquiera está sentenciado. Entonces es un caso realmente que está en boca de todos los analistas penales y que siempre es tema de clase, siempre es tema de cátedra, siempre es tema académico, el caso Florence Cassés desde el punto de vista procesal penal y desde el punto de vista de los amparos y desde el punto de vista de la corrupción en México. Entonces, pues es un caso realmente interesante, pero el efecto retroactivo no se aplica generalmente en casos antaño de la reforma. Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Adelante. Creo que profe, no, me quedó otra, me quedó otra duda, profe. Cuando habla de la extinción del dominio, es, por ejemplo, el confiscar bienes, terrenos, vehículos, cuentas bancarias, ¿a eso se refiere? Es correcto. Extinción de dominio es la confiscación de bienes, cuentas bancarias,
terrenos, vehículos, todos los bienes muebles e inmuebles y las cuentas, eso es extinción de dominio. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? Pues yo 2 críticas, licenciado, una a este punto y otra a la de la extinción de dominio. Si quiere, primero le digo la de este punto. A ver, dígame. Que es triste que, a pesar de que está instaurado en el nuevo sistema que lleva desde el 16, que sea proporcional a la conducta que hace el actor y a la sentencia que se conforme al delito, conozco de casos de delitos graves en los cuales la sentencia que se le determina es una burla, desde un feminicidio que a lo mejor le dan de 5 a 10 años, cuando, si mal no recuerdo, lo que dice el Código Penal es de 25 a 35 años feminicidio, más o menos, hasta un, un secuestro que creo que es de 15 a 25 años. Muchos a veces los dejan 5, 6 años, y aplicando lo que nos dijo la clase pasada, que si por buen comportamiento les reducen la condena, y luego si fueron a menos de 5 años, ya pelean la libertad y salen. Y lo de la extinción de dominio, que lo llegué a platicar con el profesor que me dio estudio particular de los delitos, que es una ley, ese proceso en ciertos aspectos es violatorio de derechos humanos, porque cuando te confiscan los bienes inmuebles que se vean involucrados en delitos graves, fábrica de drogas, no tengo el término correcto, como se les dice a eso, secuestros o violaciones, te los quitan, los meten a remate, y aunque si sale que tú no tenías nada que ver, que por ejemplo, si eras arrendador y tu arrendatario era el delincuente y tú no sabías, te lo quitan de todas formas y te lo rematan. Sí te dan una compensación por el remate, pero no es lo que vale el inmueble en primer lugar. Entonces ahí te están violentando tu derecho de con qué fundamento me quitan mi propiedad, que yo batallé para hacerla. Asimismo, el origen de esa propiedad es algo legal, y aún así me la quitan y me la rematan. Es correcto. Sí, obviamente el tema de la extinción de dominio en muchos puntos pues va a ser tema de polémica. Yo estoy de acuerdo, tanto en los puntos que me dicen de la retroactibilidad como en el caso, en algunos casos, tiene sus ventajas la extinción de dominio, bien aplicada y bien aplicada, tiene sus ventajas, ¿no? Porque obviamente, pues, si todo lo que hizo una persona fue con actos delictivos, pues está bien que se les confisquen. Pero sí, en el pecado llevan la penitencia muchos inocentes, obviamente, eso es cierto, lo entiendo. Y pues tendríamos que aplicar nuestros recursos, jóvenes. Tenemos que irnos precisamente a los amparos ante las extinciones de dominio, que donde me afecten y me quiten a mí cosas que no tengo nada que ver con aplicando nuestros recursos. Pero sí, obviamente, tiene sus pros y sus contras, pero el crimen organizado está utilizando Santiago Nieto. No sé si conozcan a Santiago Nieto, que es el encargado de inteligencia financiera. Pues realmente son de aplaudir, son realmente de aplaudir estas funciones de Santiago Nieto que ha realizado, que cuando congela cuentas o cuando ya retira las cuentas, etcétera, pues realmente que lo ha realizado cuando ya es una investigación muy, muy, muy efectiva. Pero sí estamos de acuerdo que, como tú comentas, muchas veces no es tan buena la investigación y se confiscan bienes de personas que no tienen nada que ver a veces con simplemente a lo mejor porque estuvo en el lugar o en el momento equivocado, pudiera pasarle esa situación. Pero ni modo, hay que acudir a los recursos. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Adelante, los escucho. Estoy escuchándolos.
¿Ya nadie más? Profe, una pregunta. Sí. Conforme a los derechos del inculpado, ¿en qué delitos no aplica el careo y la inspección de la copia de la denuncia o del, ¿cómo se le llama? Archivo. Bueno, de toda la presentación de las pruebas, de los datos, etcétera? Le digo porque cuántos casos hemos conocido que en el careo, ya que vio el inculpado los datos de dónde vive, domicilio, nombre completo de la víctima, en el careo bajita la mano lo amenaza y por eso muchos dicen, me desisto de seguir el procedimiento. ¿En qué casos no aplica el careo? Pues hay varios, ¿no? Ahorita con este nuevo método, con esta nueva reforma, es muy poco usual el careo, eso es una realidad. Se utiliza más que nada como un acto de dato de prueba, dentro de lo que es los nuevos términos del sistema. Era una práctica muy usual en el inquisitivo, el careo ministerial, es decir, durante las primeras 48 horas antes de que solicite audiencia el Ministerio Público ante juez de control. Durante esas primeras 48 horas de la detención se pueden solicitar careos, pero solamente como una medida de recabar un dato de prueba. Y aquí pues estamos hablando de violaciones, de homicidios, de secuestro, delincuencia organizada, o sea, delitos así, de gran envergadura, por decirlo así, hemos tenido aplicado en audiencia, en etapa de investigación inicial, ciertos careos, pero para llegar a un dato de prueba que nos puede servir para integrar bien nuestra carpeta de investigación cuando llevemos a audiencia inicial ante juez de control. Es decir, ya es un dato de prueba el careo. ¿Me explico? Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, y antes tenía un efecto, un poder enorme el careo, ¿no? En el inquisitivo. Ahora ya nada más adquiere un dato de prueba. Nosotros hablaremos de datos de prueba, medios de prueba y pruebas, ¿no? En etapa de investigación se le llama dato de prueba. En etapa intermedia se le llama medios de prueba y en etapa de juicio, cuando se desahogan, ya es una prueba. Cuando se desahogan y son aceptadas como tal, ya sería prueba. Entonces, son términos que podemos ir poco a poco aterrizando y comprendiendo, porque de eso se trata la materia, de eso se trata el nuevo sistema, el nuevo procedimiento. Primero que nada, ir comprendiendo generalidades para que cuando estemos hablando de las etapas, o sobre la misma marcha, ir aterrizando conceptos importantísimos, ¿no? Las figuras de los jueces, las figuras del Ministerio Público, las partes, etcétera, conceptos como el sobreseimiento, conceptos como las salidas alternas al proceso penal, como las formas de terminación anticipada, los mismos criterios de oportunidad, las mismas medidas cautelares, todo lo que conlleva las audiencias, la audiencia, cada etapa tiene su propia audiencia. Ojo, una cosa es la etapa y otra cosa es la audiencia, que tampoco es complicado, porque la única que cambia de nombre es la de investigación. En la etapa de investigación le llamamos audiencia inicial, que ya es ante el juez de control. En la etapa intermedia se llama audiencia intermedia y en la etapa de juicio se llama audiencia de juicio. Digo, para que lo vayas aterrizando, ¿no? Cada etapa tiene sus audiencias o su audiencia y la única que cambia de nombre es en la de investigación porque ahí se llama audiencia inicial. En la intermedia, audiencia intermedia, en la de etapa de juicio, audiencia de juicio, que ya tiene sus particularidades y peculiaridades cada audiencia, porque ya estamos hablando de la oralidad y de la publicidad precisamente para el desahogo, pero tiene su propia importancia cada una de ellas.
En la etapa de investigación recabamos datos de prueba. En la etapa intermedia, crecimiento, admisión y de medios de prueba. Y en la etapa de juicio ya es el desahogo de esos medios de prueba para que adquieran el valor probatorio como tal. Entonces, cada etapa tiene su peculiar importancia y es por ello que cuando somos penalistas que nos dedicamos al litigio y a la práctica, que tenemos que ir agotando paso por paso, etapa por etapa, sin brincarnos a la segunda o a la tercera, porque el juez nos hace señalamiento, porque es una de las cuestiones de este nuevo sistema. Exhibe. Si nosotros no estamos capacitados, si nosotros no estamos preparados, y me aviento al ruedo, dice, ay, pues litigaba en el inquisitivo mixto, que no me aviente ahorita, pues no es lo mismo. ¿Y cuántos jueces, cuántos abogados, defensores han quedado exhibidos por el juez? Porque el juez tiene la facultad de decirle tanto al MPE como al abogado defensor que prácticamente están en un desconocimiento total del sistema. ¿Sabe realmente usted en qué etapa nos encontramos y cómo llevar a cabo el proceso? No, pues sí, pues aplíquelo porque me está preguntando cosas que no son, que son de más adelante. Ah, ok, y vuelve a preguntar lo mismo y lo vuelve a exhibir y hasta que no llega el momento en que le dice al defendido, su abogado, si es abogado particular, pues tiene que hacerle el señalamiento, ¿no? El abogado particular que es de su confianza no sabe nada. Si es un abogado de oficio, pues tiene que quitarlo y nombrar otro. Entonces, por eso tenemos que ser abogados con mucha capacitación para conocer cada etapa y qué se hace en cada etapa y cuál es el proceso y evitar esa situación, porque este sistema, aparte de que hay cámaras, pues, que evidencian y si todo queda video grabado, también en el aspecto de que el juez se supone que es la eminencia. En un principio fallaban mucho, todavía siguen fallando muchos jueces. Hay veces, yo he visto casos en que abogados le ponen un baile al juez, ¿no? Nos ha tocado ver casos en los cuales el abogado pues se sabe de pe a pa también el sistema y el juez cae en un error, a lo mejor por imprudencia, porque se le pasó, porque a todo el mundo nos puede suceder que el cansancio nos nubla la inteligencia momentáneamente. Por eso, digo, a estas horas, así como me ven despierto y bien activo, pues ya el cansancio sí merma, ¿no? Del día, de las jornadas y todo ello, pero estamos al 100, ¿no? Activos. Un juez le pasa lo mismo, ¿no? A veces falla. Entonces, ha pasado eso en algunas ocasiones donde el abogado pues le dice, mire juez, ustedes con todo respeto, pero se equivocó en esto y en esto. Y el juez tiene que, así como nosotros los abogados tenemos que tener esa humildad de aceptar cuando, caray, pues sí, cierto. He visto jueces que se equivocan y vuelven a recapitular, porque es válido, no somos máquinas, no somos, si las computadoras fallan, ¿no? Somos seres humanos, ¿no? Entonces puede suceder alguna cuestión que nos impida. Pero de eso se trata, jóvenes, de que ustedes, próximos abogados, estén súper capacitados, sobre todo si vas a litigar penal. A mucha gente no le gusta porque dicen, pues es muy peligroso, pero realmente pues es bonito, es interesante y pues tiene sus buenos resultados positivos, ¿no? En lo que podemos decir. Y pero si realmente no tienes el interés de litigar, pues está bien, pues hay muchas ramas, pero es bueno que lo conozcan. Y hablaremos de todo eso, jóvenes. ¿Alguna otra duda, pregunta? Adelante, los escucho. Lick, yo tenía una duda, pero es sobre, o sea, es como sobre el mismo tema de penal, pero no de lo que estamos hablando ahorita. No sé si sea oportuno. Adelante, dígame. La escucho. Era sobre, ¿qué opinaba sobre la cuestión de los
los infractores y cómo que la ley sobre ellos. Los menores infractores, pues existe la ley de justicia para adolescente, que también otro tema. Fíjate todo lo que tendríamos que aprender como abogados. Eso es muy bonito, ¿no? Todo, empaparnos de todo ese conocimiento. Así como estamos hablando del proceso penal, que es nuestra materia, así como está el sistema penitenciario, el proceso penal, Código Nacional de Procedimientos Penales, el sistema penitenciario, Ley Nacional de Ejecución Penal. Y dentro de los menores infractores tenemos la Ley de Justicia para Adolescentes, en la cual también hubo mucha reforma al respecto, porque también los adolescentes son procesados en algunos casos de prisión 14, 14, ese rango de edades. De 12 a 14 tiene, en el de 14 a 16 tiene sus características psicológicas. Y se puede tener alguna calidad de entonces, un tema bastante interesante, capacitación menores que son solamente pensados en ese rubro. Y si llega todo lo que vemos aquí, de investigación intermedia, de juicio, en el modelo de infractores menores, pero con ciertas peculiaridades y tiempos diferentes. Pero es muy, muy interesante el sistema de menores infractores. Por ahí va la pregunta, si no vuélveme a replantear, ¿está bien así? O alguna duda al respecto, te escucho. Licenciado, yo tengo una duda. Dígame. Si entra como derecho de la víctima, no sé, pero las grabaciones que quedan de los juicios, la víctima y el inculpado pueden acceder a ellas al término del juicio, o se quedan nada más a revisión del juez, de solo los abogados o de incluso los superiores, dependiendo jerárquicamente del juez. Todas las grabaciones, los abogados, todos los que participan, los operadores del sistema, como son el abogado de la defensa, el abogado de la víctima y el Ministerio Público, tienen todo el derecho de solicitar copia del audio y video de lo actuado. Se lo solicitan al final de cada audiencia al juez correspondiente, ya sea el de control, si estamos en la etapa correspondiente, etapas ya del juicio como tal del desahogo. Es un derecho que tienen, no se lo van a negar nunca. Esas excepciones comentadas de que si son delitos de menores, o que la víctima es menor, o que es un delito de agresión sexual, o que fue una audiencia a puerta cerrada por delincuencia organizada y hay riesgo de represalias, entonces ahí sí son las únicas excepciones que se contemplan para que no sea, uno, que sean a puerta cerrada, y dos, que también restrinjan la videograbación. Pero en todos los demás casos, usted pide su copia de audio y video al final y se la tienen que entregar. No hay ningún problema. Es un derecho que tiene. ¿Sí me explico? Sí, licenciado, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más, jóvenes? Los escucho.
Lick, con esos que se quedaron con el sistema pasado, ¿qué pasaría? O sea, por ejemplo, los que dice que llevan 15 años y todavía ni siquiera han sido juzgados, y digamos que su delito, si resultan culpables, es la misma cantidad de años, o sea, que tendrían 15. En ese momento podrían pedir como ya salir o algo. Muy buena pregunta, efectivamente. En esos casos, obviamente, la prisión preventiva es acumulativa. ¿Qué quiere decir de que es acumulativa? Que si una persona duró en prisión preventiva, que digamos, bueno, te voy a poner el mismo caso de Vallarta, ¿no? Que lleva cerca de 14, 15 años, Israel Vallarta, en prisión preventiva. Donde le lleguen a dar sentencia en estos días o en estos meses de 20, automáticamente se acumula, es contable, ya lleva 14 cumplidos. Sería algo ilógico y arbitrario el que dijéramos, no, pues vuelve a empezar de cero. ¿Te imaginas? O sea, qué grave sería eso, ¿no? Volver a contar, se acumulan, nada más cumpliría 6, e inclusive cumpliendo uno más, 2 más, pudiera salir por la cuestión de la libertad anticipada o la libertad condicionada, que son temas del derecho penitenciario también. Pero sí se acumula la prisión preventiva, obviamente, el tiempo. ¿Me explico? Vale, gracias. Jóvenes, entonces, tenemos una actividad para clase, para tarea. La acabo de ahorita de estar, mientras los escuchaba y contestábamos, la subí. Aparece como actividad en clase, pero se la van a llevar de tarea. Aparece como actividad en clase, repito, pero se la llevan de tarea. Entonces, déjenme ver si se las puedo compartir. Digo, más bien, mostrar. Aquí está, miren. La encuentran en entregables y tareas. Dice actividad en clase. ¿Qué es lo que vas a hacer? Pues realmente es complementar del punto 7 al 20 con tus palabras en Word, que me expliques de lo que hablamos el día de hoy en esos puntos porque ya hicimos del 1 al 6, o hay que complementarlo del 7 al 20, todo lo que platicamos ahorita. Y me gusta que sea con sus palabras, porque me doy cuenta cuando lo hicieron de forma copy-paste, etcétera. Entonces, vamos haciéndolo así con sus palabras cada puntito, que se vea bien redactado, con su grado de comprensión y de redacción en Word, y eso es lo que me van a entregar la próxima. Más bien se vence el viernes antes de las 8 de la noche. ¿Sí queda claro, jóvenes? Sí, profe, gracias. Sí, licenciado, muchas gracias. Los puntos los vamos a ver en contenidos semanales.